La llamada de servicio llegó un martes por la mañana de marzo de 2024, rutinaria como el café y igual de amarga. Marcus Chen había estado reparando máquinas de arcade durante 15 años, tiempo suficiente para conocer la diferencia entre una avería legítima y la negligencia corporativa, tiempo suficiente para reconocer el olor particular de un local Chuck E. Cheese antes incluso de cruzar la puerta. Siempre era lo mismo: queso industrial, desinfectante perdiendo una batalla contra superficies pegajosas, y ese ozono eléctrico subyacente que provenía de docenas de máquinas envejecidas, funcionando 12 horas al día. Pero cuando se detuvo en el local de Millbrook, algo se sentía diferente. El estacionamiento estaba casi vacío, a pesar de ser un martes por la tarde. Normalmente hora pico para fiestas de cumpleaños de niños pequeños y padres desesperados por encontrar un lugar donde sus hijos quemaran energía. El edificio mismo se veía cansado, como si estuviera cargando más peso del que su estructura de acero estaba diseñada para soportar. La gerente, Linda Kostecki, lo recibió en la entrada. Tenía quizás 50 años, con el tipo de energía nerviosa que sugería demasiada cafeína y poco sueño. Su polo de Chuck E. Cheese estaba arrugado, su etiqueta de identificación ligeramente torcida, y cuando le estrechó la mano, su palma estaba húmeda de transpiración. «Gracias por venir tan rápido», dijo, su voz más aguda de lo necesario. «La corporación me ha estado presionando sobre esta máquina. Los niños se quejan de que hace ruidos extraños. Los padres están empezando a hacer preguntas. Y tenemos una gran fiesta de cumpleaños programada para este fin de semana». Marcus asintió, siguiéndola a través del restaurante mayormente vacío. Dos familias ocupaban mesas en las esquinas, sus hijos jugando sin entusiasmo con fichas, mientras los padres navegaban por sus teléfonos. La cacofonía usual de pitidos y bloops electrónicos parecía silenciada, como si las propias máquinas estuvieran conteniendo la respiración. «¿Has estado gerenciando aquí mucho tiempo?», preguntó Marcus, haciendo conversación mientras navegaban entre las filas de juegos de arcade. El paso de Linda falló casi imperceptiblemente. 5 años en octubre. Me transfirieron del local de Richmond cuando... Se detuvo, luego pareció sacudirse. Cuando necesitaban a alguien con experiencia en edificios más antiguos. La máquina Guacamole estaba en la esquina trasera, desenchufada y acumulando polvo como un monumento a tiempos mejores. Marcus había visto cientos igual: gabinete amarillo brillante, topos de caricatura pintados en los lados, martillo atado por un cable enrollado. Pero esta se sentía diferente. Quizás era la forma en que Linda no la miraba directamente, o cómo las máquinas circundantes parecían darle un amplio berth, su ubicación sugiriendo que alguien había creado deliberadamente una zona de amortiguamiento. «¿Entonces qué exactamente está haciendo?», preguntó Marcus, bajando su caja de herramientas y poniéndose guantes de trabajo. «Los niños dicen que hace sonidos cuando ni siquiera está enchufada», dijo Linda, cruzando los brazos a pesar del calor del restaurante. «Sonidos de rasguños, como si algo se estuviera moviendo adentro. Y la semana pasada, una madre juró que escuchó... Bueno, pensó que escuchó llanto». Marcus hizo una pausa en su examen del exterior de la máquina. «¿Llanto?» «Le dije que probablemente era el sonido filtrándose de los juegos de carreras, pero...» Linda miró alrededor como verificando si había espías. «Mira, sé cómo suena esto, ¿está bien? Pero cosas raras pasan en edificios viejos. Las tuberías hacen ruido, la madera se asienta, el aire se mueve por los conductos de maneras extrañas. Solo necesito que encuentres lo que sea que lo esté causando y lo arregles para que la corporación me deje en paz». Marcus asintió, pero su mente ya estaba trabajando. 15 años de experiencia le habían enseñado que las máquinas eran honestas de maneras que las personas a menudo no lo eran. Se descomponían por razones lógicas,
incluso cuando esas razones habían sido enterradas bajo décadas de reparaciones provisionales e ignorancia deliberada. Y definitivamente no hacían sonidos cuando no estaban recibiendo energía, a menos que alguien las hubiera modificado para hacer exactamente eso. El panel trasero del gabinete Guacamole se quitó más fácil de lo que Marcus esperaba. Demasiado fácil. Los tornillos estaban limpios, recientemente girados, sin ninguna de la acumulación de pintura y mugre que él esperaría de más de 20 años de negligencia. Alguien había estado dentro de esta máquina, y recientemente. ¿Con qué frecuencia tienes otros técnicos de reparación aquí?, gritó por encima del hombro. La voz de Linda llegó desde algún lugar cerca del mostrador frontal, más lejos que antes. No muy seguido, quizás 2 veces al año para el gran contrato de mantenimiento. ¿Por qué? Marcus no respondió inmediatamente. Estaba estudiando los componentes internos, su linterna revelando un paisaje de modificaciones cuidadosas. Cableado adicional había sido instalado por todo el gabinete, conectando a componentes que no tenían ningún negocio, estando en un simple juego Guacamole, un pequeño amplificador instalado profesionalmente, un circuito temporizador que parecía hecho a mano pero expertamente crafteado. Y más desconcertante de todo, lo que parecía ser un amplificador de señal celular. Linda, ¿puedes venir aquí por un segundo? Algo ocupada con la multitud del almuerzo, gritó de vuelta, aunque Marcus podía contar los clientes con una mano. Continuó su examen, siguiendo las rutas de cables y documentando las modificaciones con la cámara de su teléfono. La corporación querría fotos detalladas si esto resultaba ser trabajo no autorizado, y sus instintos estaban gritando que nada de esto estaba autorizado. Entonces encontró el teléfono. Estaba encajado detrás del circuito principal, envuelto en capas de plástico y cinta eléctrica, con el tipo de cuidado obsesivo que sugería profunda importancia. Un viejo teléfono plegable Motorola, del tipo que había sido popular a finales de los 90, cuando la comunicación digital aún era una novedad, y los padres se preocupaban porque sus hijos tuvieran demasiado tiempo de pantalla. Marcus lo miró fijamente por un largo momento, su mente corriendo a través de posibilidades. Los teléfonos encontrados no eran inusuales en su línea de trabajo. Los niños dejaban caer cosas, olvidaban cosas, perdían cosas en el caos de fiestas de cumpleaños y bajones de azúcar. Pero usualmente no terminaban sellados dentro de gabinetes de arcade, con cableado personalizado, conectándolos al suministro eléctrico de la máquina. La política corporativa era clara sobre artículos encontrados: registrarlos, fotografiarlos, entregarlos a la gerencia para procesamiento. Pero algo sobre la energía nerviosa de Linda, sobre las marcas de rasguños frescos alrededor de tornillos que deberían haber estado intocados por décadas, lo hizo dudar. Conectó su batería portátil al puerto de carga del teléfono y esperó. La pantalla parpadeó a la vida, mostrando un logo familiar y luego una pantalla de inicio que parecía congelada en el tiempo. La fecha decía 15 de marzo de 1999, 25 años atrás. Las manos de Marcus temblaron ligeramente mientras navegaba a la carpeta de mensajes. Solo había un hilo de conversación, lleno de mensajes de texto no enviados todos, llevando la misma marca de tiempo de un cuarto de siglo atrás. 15 de marzo, 1999, 3:47 p.m. Ayúdame, mami. Estoy en la pared detrás del juego, por favor ven por mí, está oscuro. 15 de marzo, 1999, 6:23 p.m. Puedo oír niños jugando, pero nadie me puede oír. 15 de marzo, 1999, 8:15 p.m. El hombre dijo que me llevaba a ver el cuarto secreto, pero esto no es un cuarto. Marcus se desplazó hacia abajo, su corazón latiendo fuerte mientras aparecían más mensajes. 16 de marzo, 1999, 9:30 a.m. Tengo miedo, mami, porque no vienes. 16 de marzo, 1999, 2:17 p.m.
Hace frío y no puedo mover la caja mucho. 16 de marzo, 1999, 7:45 p.m. Por favor, mami, por favor, prometo que me portaré bien. 17 de marzo, 1999, 11:22 a.m. Mami, estás recibiendo estos, ¿por qué no contestas? 17 de marzo, 1999, 4:38 p.m. Creo que me estoy enfermando, mami, por favor, ven. 18 de marzo, 1999, 8:15 a.m. Mami. 18 de marzo, 1999, 8:16 a.m. Mami, por favor. Los mensajes continuaron por 3 días, luego se detuvieron abruptamente. Pero lo que hizo que la sangre de Marcus se helara no fue solo el contenido, fueron los metadatos. Según el registro interno del teléfono, estos mensajes habían sido accedidos regularmente. Alguien había estado leyéndolos, manteniendo este teléfono cargado y operacional por 25 años. Marcus se sentó sobre sus talones, su mente tambaleándose mientras fragmentos de memoria comenzaron a encajar. Había estado en la preparatoria en 1999, más preocupado con solicitudes universitarias y fiestas de fin de semana que con noticias locales, pero algunas historias eran demasiado grandes para ignorar. Incluso a los 17, recordaba los helicópteros de búsqueda circulando arriba, las alertas Amber desplazándose por las pantallas de televisión, la forma en que las conversaciones se detenían cuando los adultos pensaban que los niños no estaban escuchando. Tommy Hernández, 7 años, desaparecido de este mismo Chuck E. Cheese el 15 de marzo de 1999, durante la fiesta de cumpleaños de su primo. Marcus podía imaginar los flyers de persona desaparecida que habían aparecido en cada poste telefónico y ventana de tienda en el pueblo. Una sonrisa con dientes faltantes, cabello oscuro, usando una camiseta roja de Pokémon y abrazando un Pikachu de peluche. La búsqueda había sido masiva. Participación del FBI, atención mediática nacional, partidos de búsqueda voluntarios peinando cada pulgada de los bosques circundantes y edificios abandonados. Por meses, el rostro de Tommy había sido tan familiar como un miembro de la familia para todos en Millbrook. Pero fue la madre de Tommy quien verdaderamente se convirtió en el rostro de la tragedia. Elena Hernández, una madre soltera trabajando 2 empleos para mantener a su hijo, se había transformado de la noche a la mañana de una tranquila empleada de limpieza en una feroz defensora de niños desaparecidos. Marcus recordaba verla en las noticias locales, suplicando por información, ofreciendo recompensas que no podía permitirse, negándose a aceptar que su hijo pudiera nunca volver a casa. Había mantenido el caso vivo a través de pura fuerza de voluntad, convirtiéndose en una figura fija en reuniones del Consejo Municipal y conferencias de prensa policiales. Incluso cuando las pistas se secaron y la atención mediática se movió a tragedias más nuevas, Elena había continuado su lucha. Fundaciones de niños desaparecidos, defensa legislativa, grupos de apoyo para familias enfrentando pesadillas similares. Se había lanzado a todo eso con la energía desesperada de alguien que no podía soportar dejar de moverse. Marcus recordaba vagamente leer su obituario en el periódico local 5 años atrás. Ataque cardíaco a los 53, causado por años de estrés y una vida de preguntas sin respuesta. El servicio había estado lleno, decía el artículo, con cientos de personas cuyas vidas había tocado a través de su trabajo de defensa. Pero había muerto sin saber qué había pasado con su hijo. Excepto que alguien había sabido. Alguien había estado manteniendo vivos los mensajes finales de Tommy, manteniendo este santuario digital escondido detrás de la fachada alegre del entretenimiento infantil. Alguien con acceso a este edificio, alguien que entendía electrónicos, alguien que había estado cargando este secreto por 25 años. Marcus examinó la pared detrás de la máquina más cuidadosamente, pasando sus manos a lo largo de los paneles y zócalos.
La construcción se veía original, pero había pequeñas inconsistencias que solo alguien con su experiencia notaría. Agujeros de taladro cerca del piso, casi invisibles a menos que supieras qué buscar. Agujeros de aire, diseñados para proveer ventilación a un espacio que no debería haber existido. Presionó su oído contra la pared y escuchó. Al principio, solo escuchó los sonidos normales del edificio, el zumbido de sistemas HVAC, el charla electrónico distante de juegos de arcade, la conversación silenciada de los pocos clientes restantes. Pero debajo de todo eso, algo más, rítmico y deliberado. Toc, toc, toc. No el asentamiento aleatorio de un edificio viejo o la expansión y contracción de tuberías. Esto era propositivo, casi como código Morse, como si algo o alguien estuviera tratando de comunicarse. El teléfono de Marcus vibró con una llamada entrante. La voz de Linda estaba tensa con ansiedad apenas controlada. ¿Cómo va por allá? Tenemos esa instalación de fiesta de cumpleaños en un par de horas, y realmente necesito que esa esquina esté despejada. Hay un problema, dijo Marcus cuidadosamente. Voy a necesitar más tiempo. ¿Qué tipo de problema? Marcus miró el teléfono en sus manos, los mensajes que habían esperado 25 años para ser leídos, la pared que podría estar escondiendo respuestas que una madre había muerto sin obtener. El tipo que no puede esperar más. Marcus siempre se había enorgullecido de ser un hombre práctico. 15 años arreglando máquinas rotas le habían enseñado a enfocarse en lo que podía ser medido, probado y reparado. No creía en fantasmas o fenómenos sobrenaturales, pero sí creía en la naturaleza humana, en la capacidad tanto para gran maldad como redención inesperada. Y algo sobre esta situación se sentía menos como una historia de fantasmas y más como una confesión que había estado esperando décadas para ser escuchada. Llamó a Linda de vuelta. Necesito abrir esta pared. El silencio se extendió tanto que Marcus pensó que la llamada se había cortado. Cuando Linda finalmente habló, su voz era diferente, más plana, más guardada. ¿Qué? ¿Por qué necesitarías hacer eso? Ha habido modificación no autorizada al sistema eléctrico, cables corriendo hacia la cavidad de la pared que podrían ser un peligro serio de incendio. Si hay un problema con el cableado del edificio, podría cerrar toda la ubicación. Otra pausa. Marcus podía escuchar las ruedas girando, el cálculo mental de responsabilidad corporativa versus riesgo personal. ¿Cuánto tiempo tomaría eso? Un par de horas, quizás más, dependiendo de lo que encuentre. Marcus ya estaba catalogando mentalmente las herramientas que necesitaría. Querrás despejar el área y probablemente poner algo de cinta de precaución. Esto podría ponerse desordenado. Está bien, pero Marcus, esto necesita ser manejado silenciosamente. La corporación no necesita saber sobre cada pequeño problema de mantenimiento, ¿sabes? Solo arregla lo que necesite arreglo y archiva un reporte de reparación estándar. La solicitud envió un escalofrío por la columna de Marcus. En 15 años de trabajo contractual, nunca había tenido un gerente pidiéndole que minimizara un peligro potencial de seguridad. Linda, si hay algo que necesitas decirme. Solo arregla el problema, dijo, y colgó. Marcus miró su teléfono por un momento, luego hizo otra llamada. La detective Sara Rodríguez le había dado su tarjeta 2 años atrás después de que él descubriera evidencia de un allanamiento durante un trabajo de reparación rutinario. Le había dicho entonces que los técnicos de reparación de Arcade veían más de los rincones ocultos de la ciudad que la mayoría de los policías, y que llamara si alguna vez encontraba algo que no se sintiera bien. Esto definitivamente no se sentía bien. Rodríguez al habla. Detective, soy Marcus Chen, el tipo de reparación de Arcade. Me dijiste que llamara si alguna vez encontraba algo extraño. Te recuerdo. ¿Qué está pasando? Marcus miró alrededor del restaurante vacío,
luego al teléfono en su otra mano. Estoy en el Chuck E. Cheese en la avenida Millbrook. Encontré algo que necesitas ver. ¿Qué tipo de algo? El tipo que podría explicar qué pasó con Tommy Hernández. La línea se quedó silenciosa. Marcus sabía que Rodríguez había sido una oficial junior en 1999, recién salida de la academia y asignada para ayudar a sondear vecindarios durante la búsqueda. El caso se había quedado con ella, como había pasado con la mayoría de los oficiales involucrados. «Estaré allí en 10 minutos», dijo. «No toques nada más y no dejes que nadie más entre a esa área». «¿Qué pasa con la gerente?» «Especialmente, no la gerente». Para cuando la detective Rodríguez llegó, Marcus había despejado el área alrededor de la máquina guacamole y puesto sus herramientas. Era una mujer compacta de 40 y tantos, con cabello grisáceo recogido en una cola de caballo práctica y el tipo de ojos observadores que no se perdían nada. Estudió el gabinete de arcade modificado con interés profesional, fotografiando todo antes de volver su atención al teléfono que Marcus había descubierto. «Jesús», suspiró, desplazándose por los mensajes de Tommy. 25 años. ¿Alguien ha estado manteniendo esto? Según los registros internos del teléfono, ha sido accedido regularmente. Alguien ha estado manteniéndolo cargado, asegurándose de que los mensajes no se borren. Rodríguez miró la pared detrás de la máquina. ¿Piensas que está ahí dentro? Creo que alguien quiere que lo descubramos. Asintió gravemente e hizo una serie de llamadas, a la oficina del forense, a la unidad de escena del crimen, a su teniente. Dentro de una hora, el restaurante había sido despejado de clientes y acordonado con cinta amarilla. Linda había desaparecido en algún lugar durante el proceso, alegando que necesitaba llamar a la corporación sobre la situación. El corte a través del panel de yeso fue metódico y cuidadoso. Rodríguez insistió en preservar tanta evidencia como fuera posible, lo que significaba herramientas manuales en lugar de sierras eléctricas, cámaras documentando cada paso del proceso. Marcus había esperado encontrar espacio vacío, quizás algo de cableado viejo o materiales de construcción olvidados. En cambio, encontraron una tumba. La cavidad detrás de la pared era más grande de lo que debería haber sido. Un área de mantenimiento que había sido sellada décadas atrás. Era justo lo suficientemente grande para que una persona pequeña cupiera adentro, con tablones de madera ásperos, creando un piso y techo improvisados. El aire que escapó cuando rompieron era rancio y mal, llevando el inconfundible olor de descomposición que había estado atrapado por una generación. Tommy Hernández yacía acurrucado en una esquina, aún usando la camiseta roja de Pokémon de su póster de persona desaparecida. El pequeño esqueleto estaba arreglado casi pacíficamente, como si simplemente se hubiera acostado a dormir. Junto a él estaban los artículos que lo habían sostenido durante sus días finales. Un vaso de Chuck E. Cheese, ahora agrietado y vacío. Una pequeña bolsa de fichas. Y un Pikachu de peluche, su pelaje amarillo desvanecido a crema, pero aún reconocible. Pero fue lo que más encontraron lo que hizo que las manos de Rodríguez temblaran mientras fotografiaba la escena. Un cuaderno de composición, sus páginas llenas de observaciones cuidadosas en escritura adulta. Fechas, horas, descripciones detalladas de niños que habían visitado el restaurante. Notas de comportamiento sobre qué niños probablemente se alejarían, qué padres estaban distraídos, qué familias parecían vulnerables. El cuaderno contenía planes, diseños de piso mostrando espacios ocultos por todo el edificio, no solo detrás de los juegos de arcade, sino en áreas de almacenamiento, armarios de utilidades, incluso un espacio de arrastre debajo del comedor principal. Era un manual de depredador, escrito por alguien que había estudiado esta ubicación por años. Y metidas en la cubierta trasera había fotografías, polaroids de niños jugando, comiendo, celebrando cumpleaños, imágenes inocentes que se volvían siniestras en contexto,
cada una marcada con notas sobre potencial y oportunidad. Tommy no había sido aleatorio, había sido seleccionado. La unidad de escena del crimen trabajó durante la noche, documentando cuidadosamente todo lo que encontraron en la prisión improvisada de Tommy. El examen preliminar del forense confirmó lo que todos ya sabían. El niño había muerto de deshidratación y exposición, probablemente dentro de días de su desaparición. Pero la investigación real apenas estaba comenzando. La detective Rodríguez había llamado asistencia del FBI, dada la evidencia de planificación cuidadosa y la posibilidad de víctimas adicionales. El agente especial Michael Torres llegó de Richmond la mañana siguiente, trayendo consigo un equipo de especialistas y un archivo grueso de casos fríos, de finales de los 90. «Hemos estado rastreando un patrón», explicó Torres a Marcus mientras estaban parados fuera del restaurante sellado. Ubicaciones de Chuck E. Cheese, centros de entretenimiento familiar, cualquier lugar donde se reúnan grandes números de niños. 7 desapariciones en 4 estados entre 1997 y 2001, todas involucrando niños entre las edades de 6 y 8, todas de ubicaciones que habían undergone construcción o renovación reciente. Marcus se sintió enfermo. ¿Piensas que están todas conectadas? La metodología es demasiado similar para ser coincidencia. Espacios ocultos, períodos de vigilancia extendidos, selección cuidadosa de víctimas. Estamos tratando con alguien que entendía construcción, quien tenía acceso legítimo a estos edificios y quien era lo suficientemente paciente para planear por meses antes de actuar. La investigación sobre Harold Wickham comenzó esa tarde. Wickham había sido el contratista general para el proyecto de construcción del Chuck E. Cheese de Millbrook en 1998, supervisando todo desde el trabajo de cimentación hasta la instalación final de juegos de arcade. Su compañía también había trabajado en varios otros lugares de entretenimiento familiar a través de la región durante el mismo período de tiempo. Los registros de propiedad mostraron que Wickham había poseído un pequeño negocio de construcción, especializándose en construcciones interiores comerciales. Su lista de clientes se leía como un mapa de los casos fríos del FBI. El Chuck E. Cheese, en Norfolk, donde Ashley Martínez, de 6 años, había desaparecido en 1907. La Discovery Zone en Virginia Beach, donde Michael Torres, de 8 años, sin relación con el agente del FBI, había desaparecido en 1998. La Fun Zone en Portsmouth, donde Jennifer Walsh, de 7 años, había sido vista por última vez en 2000. Creó terrenos de caza, explicó Torres durante una sesión informativa en la estación de policía. El trabajo de construcción legítimo le dio acceso para instalar espacios ocultos, para modificar sistemas de ventilación, para crear la infraestructura que necesitaba. Luego esperaría, a veces por meses, estudiando patrones y seleccionando víctimas. Pero Harold Wickham había muerto hace 10 años, llevándose sus secretos con él. Ataque cardíaco a los 63, según su obituario, sobrevivido por su esposa Margaret y su hijo David. La casa en Norfolk suburbano había sido vendida para pagar cuentas médicas, su compañía de construcción disuelta, su equipo subastado. Lo que significaba que alguien más había estado manteniendo el teléfono de Tommy. Alguien que había sabido sobre los espacios ocultos, quien había entendido el alcance de los crímenes de Wickham, quien había estado cargando ese conocimiento por una década. David Wickham trabajaba en el Chuck E. Cheese de Chesapeake, 20 millas de donde su padre había construido la tumba de Tommy. Había estado empleado por la compañía por casi 20 años, comenzando como ayuda de mantenimiento de medio tiempo y gradualmente abriéndose camino hasta técnico senior de instalaciones. Su registro de empleado era impecable, confiable, trabajador, con reconocimientos por ir más allá para asegurar la seguridad de los niños, lo que hizo su arresto aún más surrealista. Los agentes del FBI lo encontraron en el cuarto de almacenamiento del restaurante, metódicamente revisando extintores de incendios
y sistemas de iluminación de emergencia. No resistió cuando se anunciaron. No pidió un abogado, ni siquiera pareció sorprendido. Solo puso su portapapeles y asintió como si hubiera estado esperando este momento por años. «He estado esperando que alguien encuentre a Tommy», dijo silenciosamente mientras lo llevaban esposado. «Seguí esperando que alguien lo hiciera, pero era demasiado cobarde para... Debería haber hecho algo antes». La confesión llegó en pedazos durante las siguientes horas, una historia de complicidad y culpa que había envenenado la vida de un hombre por 25 años. David tenía 22 cuando su padre mató a Tommy, trabajando veranos para el negocio de construcción familiar para pagar por la universidad comunitaria. Había estado ayudando con inspecciones finales en la ubicación de Millbrook cuando descubrieron a Tommy escondido en el espacio sellado. Papá dijo que se había perdido durante la fiesta, se había arrastrado al espacio de la pared a través de un panel suelto, y no podía encontrar su salida, dijo David a los investigadores, su voz apenas audible. Pero podía ver el teléfono en la mano del niño, podía ver que había estado tratando de pedir ayuda. Y papá tuvo esta expresión en su cara, como si estuviera resolviendo un problema en lugar de encontrar a un niño asustado. Harold Wickham había tomado una decisión en ese momento que atormentaría a su hijo por el resto de su vida. En lugar de pedir ayuda, en lugar de conseguir atención médica para Tommy o reunirlo con su familia frenética, había sellado al niño dentro de la pared. No inmediatamente. David fue claro sobre eso. Harold había dejado a Tommy vivo, atrapado pero respirando, con la esperanza cruel de que podría encontrar su propia salida. Dijo que si el niño era lo suficientemente inteligente para entrar ahí, era lo suficientemente inteligente para salir, susurró David, pero se aseguró de que eso no pasara. Se aseguró de que la abertura estuviera sellada herméticamente. David había estado demasiado conmocionado para actuar, demasiado asustado del temperamento de su padre para hablar. Para cuando encontró el valor de regresar al restaurante 3 días después, el golpeteo desesperado de Tommy había parado. El silencio detrás de la pared había sido final. «Debería haber llamado a la policía justo entonces», dijo David. «Pero papá me dijo que yo era un cómplice ahora, que iría a prisión también si alguien se enteraba. Y tenía miedo. Era solo un chico estúpido y asustado que dejó que su padre lo convirtiera en un monstruo». Pero David no había olvidado. A lo largo de los años, mientras el negocio de construcción de su padre se expandía y más niños desaparecían, David había comenzado a entender el verdadero alcance del horror. Había empezado a mantener registros, documentando los proyectos y listas de clientes de su padre, tratando de encontrar el valor para dar un paso adelante. Cada sitio de trabajo, cada nuevo restaurante, o arcade o centro de juegos, me preguntaba si papá estaba construyendo otro de sus escondites, explicó David. Empecé a verificar su trabajo, buscando espacios que no tenían sentido, tratando de asegurarme de que ningún otro niño quedara atrapado. Después de la muerte de Harold, en 2014, David finalmente había ganado acceso al taller privado de su padre. Oculto detrás de una pared falsa, había encontrado el verdadero legado de Harold. Planos detallados para espacios ocultos en docenas de edificios, fotografías de víctimas potenciales y diarios documentando una década de secuestros de niños cuidadosamente planeados. «¿Había otros?», dijo David, su compostura finalmente quebrándose. «No solo Tommy. Niños de toda Virginia y Carolina del Norte, todos de lugares donde papá había trabajado. Algunos de ellos creo que los mantuvo más tiempo que a Tommy». La búsqueda del FBI en las antiguas propiedades de Harold Wickham reveló un horror que había estado enterrado por 2 décadas. Detrás de las paredes del Chuck E. Cheese de Norfolk, encontraron a Ashley Martínez, aún aferrando la corona de cumpleaños que había estado usando cuando desapareció.
En el espacio de arrastre debajo de la Discovery Zone de Virginia Beach, Michael Torres yacía rodeado de las fichas que había estado ahorrando para comprar un premio del mostrador de canje. Cada ubicación reveló el mismo enfoque metódico. Espacios ocultos justo lo suficientemente grandes para un niño. Sistemas de ventilación que proporcionaban apenas suficiente aire para prolongar el sufrimiento, y evidencia de que Wickham había monitoreado los días finales de sus víctimas. En varios casos, encontraron periscopios rudimentarios que le habrían permitido ver a las familias de los niños buscando frenéticamente a solo pies de distancia de donde sus seres queridos estaban muriendo. Jennifer Walsh, la niña de 8 años que había desaparecido de la Fan Zone de Portsmouth, fue encontrada en un espacio tan pequeño que no podría haberse puesto de pie. Su esqueleto estaba acurrucado en la misma posición pacífica que el de Tommy, pero los artículos personales encontrados con ella contaron una historia diferente. Un pequeño diario, escrito en crayón, documentando sus intentos cada vez más desesperados de escapar. Dibujos de su familia, su perro, su dormitorio en casa, y en la página final, un mensaje que rompió los corazones de todos los que lo leyeron. Los perdono por no encontrarme. En total, recuperaron los restos de 6 niños en 4 estados. 6 familias que habían pasado décadas preguntándose, esperando, nunca capaces de llorar verdaderamente, porque no sabían si sus hijos estaban muertos o vivos, sufriendo o en paz. Pero fue la evidencia de la vigilia secreta de David lo que proporcionó algo de consuelo al equipo de investigación. En cada ubicación encontraron signos de mantenimiento reciente. Flores dejadas en esquinas ocultas, pequeños juguetes colocados cerca de los restos, evidencia de que alguien había estado visitando estas tumbas improvisadas durante años. Estaba tratando de cuidarlos, explicó el agente Torres a las familias durante una reunión conjunta en la oficina del FBI en Richmond. David Wickham pasó 20 años verificando estos sitios, asegurándose de que las víctimas de su padre no fueran completamente olvidadas. No excusa su silencio, pero muestra que alguien estaba recordando a sus hijos, honrándolos de la única manera que sentía que podía. La hermana de Elena Hernández, María, se desplomó cuando se enteró de los mensajes de teléfono de Tommy. Había sido la confidente más cercana de Elena durante los años de búsqueda, la que había mantenido a su hermana unida durante lo peor. Elena nunca dejó de creer que Tommy estaba tratando de comunicarse con ella de alguna manera, dijo María a través de sus lágrimas. Solía soñar con recibir una llamada telefónica más, una oportunidad más de decirle que venía. Y todo este tiempo, él estaba llamando. Aún estaba tratando de volver a casa. El juicio de David Wickham comenzó 6 meses después, en una sala de tribunal de Norfolk llena de familiares, periodistas y oficiales de la ley que habían trabajado en los casos originales. Los cargos eran complejos: cómplice de asesinato, obstrucción de la justicia, falta de reportar un crimen. Pero el peso emocional era simple. Por 25 años, las familias habían vivido con preguntas sin respuesta, mientras David cargaba respuestas que tenía demasiado miedo de dar. La fiscalía lo pintó como un cobarde que había elegido su propia comodidad sobre las vidas de 6 niños. La defensa argumentó que él también había sido víctima, aterrorizado por un padre abusivo y atrapado en una situación imposible. Ambos lados tenían mérito, lo que hizo el caso aún más desgarrador. Marcus se encontró llamado como testigo. Pidió describir el momento en que descubrió el teléfono de Tommy y la evidencia del mantenimiento cuidadoso de David. Parado en el estrado de testigos, mirando hacia la sala de tribunal llena, trató de poner en palabras el horror de leer esos mensajes finales, la realización de que los gritos desesperados de ayuda de un niño habían sido preservados en ámbar digital por un cuarto de siglo. El teléfono no estaba solo escondido, testificó Marcus. Estaba protegido, envuelto en capas de plástico, conectado a un suministro de energía que lo mantendría cargado indefinidamente.
Alguien había hecho esfuerzos extraordinarios para asegurar que esos mensajes nunca se perdieran. Cuando David tomó el estrado en su propia defensa, la sala de tribunal se quedó silenciosa. Tenía 47 años ahora, canoso y con ojos hundidos, usando el uniforme naranja de la cárcel del condado. Su voz era apenas audible mientras describía la carga que había llevado desde 1999. «Quiero que sepan que pensé en esos niños cada día», dijo, mirando directamente a las familias en la galería. Los mensajes de Tommy, la corona de cumpleaños de Ashley, las fichas de Michael, no podía dejar que desaparecieran completamente. No podía dejar que fuera como si nunca hubieran existido. Describió el terror de vivir con Harold Wickham, un hombre que había parecido normal al mundo exterior, pero que se había revelado ser un depredador del peor tipo. La manipulación psicológica, las amenazas, la realización gradual de que su padre no solo era capaz de matar niños, sino que había construido un sistema completo para hacerlo eficientemente. «Me dijo que ya era culpable», susurró David, que si alguna vez le decía a alguien lo que había visto, iría a prisión como cómplice de asesinato. Y le creí. Tenía 22 años y estaba aterrorizado, y le creí. Pero la parte más devastadora del testimonio de David llegó cuando describió encontrar el taller de su padre después de la muerte de Harold. Los diarios detallando los días finales de cada niño, las fotografías de familias buscando desesperadamente a sus seres queridos, los dibujos técnicos mostrando cómo construir la prisión oculta perfecta. «Estaba orgulloso de su trabajo», dijo David, su voz quebrándose. Mantuvo registros detallados porque pensaba que estaba logrando algo importante, y me di cuenta de que si me presentaba entonces, tendría que admitir que había sabido por 15 años y no había hecho nada. Tendría que decirles a estas familias que sus hijos podrían haber sido encontrados en 1999 si yo hubiera tenido el valor de hablar. La sala de tribunal estaba silenciosa, excepto por el sonido de sollozos silenciosos de la galería. Varios jurados estaban secando los ojos, e incluso el juez parecía afectado por el testimonio. «Así que seguí verificándolos», continuó David. «Me aseguré de que los espacios fueran seguros, de que nada los molestara. Traje flores a veces, o pequeños juguetes que pensé que les podrían haber gustado. Les hablé, les dije que sus familias aún los amaban, aún los extrañaban. No fue suficiente, nada podría haber sido suficiente, pero fue todo lo que supe hacer». El argumento final de la fiscalía fue apasionado y directo. La fiscal adjunta Rebecca Chen argumentó que el miedo y la culpa de David, por muy comprensibles que fueran, no podían excusar 25 años de silencio mientras las familias sufrían. 6 familias vivieron en agonía mientras el acusado tenía la clave de su paz, dijo al jurado. 6 restos de niños yacían ocultos mientras sus padres buscaban desesperadamente respuestas. El trauma del acusado no borra su responsabilidad hacia esas familias, hacia esos niños, hacia la verdad. Pero el cierre de la defensa fue igualmente convincente. El defensor público, James Walsh, quien había solicitado el caso específicamente porque su propio sobrino había desaparecido de un patio de juegos en 2003, argumentó que David era una víctima que había encontrado la única manera que pudo para honrar a los muertos. David Wickham tenía 22 años cuando presenció el crimen de su padre, dijo Walsh al jurado. Fue criado por un hombre que resultó ser un monstruo, manipulado por alguien que sabía exactamente cómo usar el miedo y la culpa como armas. Y cuando finalmente encontró el valor para actuar, eligió recordar a estos niños, cuidarlos, asegurarse de que no fueran completamente olvidados. No es suficiente, pero no es nada. El jurado deliberó por 3 días. Cuando regresaron, el presidente, un padre de 2 niños pequeños, se puso de pie para entregar un veredicto que no satisfizo a nadie y a todos simultáneamente.
culpable de cargos de obstrucción de la justicia y falta de reportar un crimen. No culpable de los cargos más serios de cómplice de asesinato, que el jurado sintió que requerían prueba de intención de ayudar en los crímenes originales. David fue sentenciado a 5 años de prisión, con crédito por tiempo servido y la posibilidad de libertad condicional en 18 meses. Fue un veredicto de compromiso que reflejó la complejidad del caso, reconociendo los crímenes de David mientras reconocía la situación imposible en la que había sido puesto como joven. Pero más importante, proporcionó cierre para familias que habían esperado décadas por respuestas. La audiencia de sentencia fue emocional y catártica. Uno por uno, los miembros de la familia se levantaron para dirigirse al tribunal y a David directamente. Algunos expresaron perdón, agradecidos de que alguien hubiera estado cuidando los restos de sus hijos todos estos años. Otros estaban enojados, incapaces de superar los años de sufrimiento innecesario que el silencio de David había causado. María Hernández, hablando por su difunta hermana Elena, entregó quizás la declaración más poderosa. Mi hermana murió sin saber qué le pasó a su hijo. Pasó 15 años buscando, esperando, nunca capaz de llorar verdaderamente porque no sabía si Tommy estaba vivo o muerto. Usted nos robó esa paz, señor Wickham. Nos robó a todos esa paz. Hizo una pausa, secándose las lágrimas de los ojos antes de continuar. Pero los mensajes finales de Tommy muestran que nunca dejó de creer que su madre vendría por él. Y de cierta manera, ella lo hizo. El trabajo de defensa de Elena, su negativa a dejar que los niños desaparecidos fueran olvidados, llevó a cambios en cómo manejamos estos casos. Su dolor se convirtió en propósito, y ese propósito ha ayudado a otras familias a encontrar a sus hijos más pronto. María miró directamente a David, su voz suavizándose ligeramente. Elena querría que le dijera que lo perdona por tener miedo, pero también querría que supiera que el valor no es la ausencia de miedo, es hacer lo correcto a pesar del miedo. Espero que pueda encontrar ese valor ahora, en cualquier tiempo que le quede. Después de la sentencia, el FBI anunció que David había acordado cooperar completamente con investigaciones en curso sobre otros sitios potenciales de crímenes de Harold Wickham. Su conocimiento detallado del trabajo de su padre ya había llevado al descubrimiento de 3 espacios ocultos, más en edificios a través de Virginia, aunque afortunadamente estos parecían haber estado sin usar. El acuerdo de cooperación significaba que David serviría su sentencia en custodia protectiva, ayudando a investigadores a entender el alcance completo de los crímenes de Harold Wickham. Era un arreglo que sirvió a la justicia mientras reconocía la realidad compleja de la situación de David. Elena Hernández había sido enterrada junto a una tumba vacía, una lápida marcando la ausencia de su hijo, con las palabras Tommy Hernández, por siempre 7, por siempre amado, por siempre buscado. Ahora, finalmente, Tommy podía descansar junto a su madre. El funeral se llevó a cabo un sábado brillante por la mañana en mayo, exactamente 25 años y 2 meses después de la desaparición de Tommy. El servicio fue pequeño pero intenso, al que asistieron cientos de personas que nunca habían olvidado la sonrisa de Tommy o la búsqueda incansable de su madre por la verdad. El padre Miguel Santos, quien había oficiado el funeral de Elena 5 años antes, entregó una homilía sobre la persistencia del amor más allá de la muerte, sobre el poder de la esperanza para trascender incluso las circunstancias más oscuras. Los mensajes finales de Tommy nos muestran algo profundo sobre el espíritu humano, dijo, su voz llevándose a través del cementerio lleno, incluso en su momento más oscuro. Incluso cuando tenía miedo y estaba solo, nunca dejó de buscar conexión. Nunca dejó de creer que el amor lo encontraría. Marcus se encontró parado junto a la detective Rodríguez mientras bajaban el pequeño ataúd a la tierra. La tarde de mayo era cálida y soleada, pero algo en el aire se sentía diferente.
más limpio, de alguna manera. ¿Sabes qué me molesta?, dijo Rodríguez silenciosamente. Ese teléfono, esos mensajes. Por 25 años ese niño pequeño aún estaba tratando de pedir ayuda. Aún creía que alguien vendría. Marcus asintió, pensando en la manera cuidadosa en que alguien había mantenido esa conexión, ese grito digital desesperado por ayuda. Quizás alguien sí vino, eventualmente. Solo tomó más tiempo del que debería haber tomado. Más tarde esa noche, Marcus regresó a su apartamento y llamó a su propia madre, algo que había estado significando hacer durante semanas. Ella contestó al segundo timbre, sorprendida pero encantada de escuchar de él. «¿Marcus? ¿Está todo bien, cariño?» Miró por su ventana a las luces de la ciudad, a todas las ventanas escondiendo sus propios secretos y penas y pequeños actos de amor. «Sí, mamá, todo está bien. Solo quería escuchar tu voz». Algunas máquinas se descomponen porque son viejas, porque sus partes se desgastan del uso y el tiempo, pero otras se descomponen porque están cargando peso que nunca fueron diseñadas para soportar. Secretos, culpa, la presión acumulada de cosas que deberían haber sido dichas, pero nunca fueron. Marcus había aprendido a arreglar ambos tipos, y a veces, si eras paciente y cuidadoso, y dispuesto a mirar más profundo que el problema superficial, podrías ayudarlas a trabajar de la manera que se suponía que lo hicieran desde el principio. El Chuck E. Cheese de Millbrook cerró permanentemente 6 meses después. El edificio fue demolido, el terreno vendido a desarrolladores que construyeron un pequeño parque con un patio de juegos. Hay un banco memorial cerca de los columpios con una inscripción simple: «Para todos los niños que merecen ser recordados». En tardes soleadas, a veces puedes ver padres viendo a sus hijos jugar, sosteniendo sus teléfonos un poco más fuerte, prestando atención a detalles que podrían haber perdido antes. El mundo no se convirtió en un lugar más seguro de la noche a la mañana, pero se convirtió en uno más vigilante. Y a veces, pensó Marcus, eso era suficiente para empezar.